A ver, vamos a abrir la cámara. Ya está conmigo Gabriel Contreras. Yo les decía que hoy vamos juntos. Ya lo vio. Y también Matías, que hacía mucho tiempo que no tenemos la oportunidad. No por él, quiero aclararlo, porque él siempre que yo le busco es sí, Vero. Y yo te agradezco mucho, Matías, porque sí, Gracias, Vero, Vero. una vez más. Vero, buenas noches. Muy A amable. ver, Gabriel. No, pues como la fiesta, feliz año nuevo, la chingada, ¿no? Tenemos el protocolo. No, pues abrazo también, ¿no, Matías? Ok. El presidente para hablar. Sí. Yo Por quisiera. favor. Oye, pues ¿para qué vinimos? Bueno, ¿quién convocó? Oye, como aquella cena donde se juntó la banda, ¿no? Que llegan y dicen, ¿qué? ¿Y aquí qué? ¿Quién cumpleaños? Y oye, ya sabes que en el restaurante inventas cumpleaños y te toca pastel. Ah, bueno, sí. Siempre Gabriel Y te cumpleaños. cantan las mañanitas. Y te encantan las mañanitas. En un ritmo medio raro, pero te cantan las mañanitas. Mira, lo importante es que te sale gratis el postre. Y si pides unas cucharitas, pues ya comimos más, ¿no? Eso Oye, sí. qué gusto saludarte. Vamos a hacer, ¿se escucha bien, Matías? Porque necesito que se escuche bien, Matías. Sí. O sea, Ya me ibas a oye, preguntarlo. que me interesa, digo, Gabriel, por supuesto. ¿Y Gabriel Sí. Contreras se escucha? Gabriel se escucha Ya. fuerte y lejos. Como dicen todos los políticos, dice, ¿no? Dice, que se escuche fuerte y claro y da muchas pues, penas. siempre es bueno saludarte, Vero. Y Gabriel, Gracias, Matías. hacía tiempo que no coincidíamos. Yo creo que desde la famosa elección esa que pasó, ¿no? Desde antes, esta ¿Cuál de elección todas? judicial. La elección La de los judicial. acordeones. La de los la Sinfonía Norteña. Sí, esa. La Sinfonía Norteña, sí, pero siempre es bueno saludarte. Recuerdo que te vi con el tema de los requerimientos del INE y el INE te dejó en paz, ¿no? Pues, Por ahora. porque traigo por ahí viejos recuerdos que a propósito vienen. Y mira, yo ya vi que traes tu acordeón también. Es un acordeón. No, estaba escribiendo una canción y aquí me guardé la letra. Ay, bien. Oye, cuando le andaba llegando a las chavas así, de plano bien poético. No, nada de eso, nada de eso. No, sí tenemos un pendiente contigo, pero a ver si un día de esto nos acompañas ya para ir cerrando el expediente y abrir otro. No, espérame poquito. A ver, Gabriel, tú eres testigo y Zacatecas. Ay, hijo, 100 a ti nomás. Ay, qué bonito. A ver, yo pedí que se investigara quién puso los espectaculares que Guadalupe se negó a reconocer que están en su territorio y que utilizan cuando conviene, ¿no? Así es. Todavía Y cuando no sabe de quién son. Entonces, el INE ahí me la debe. Vamos a cerrar con ese dicho. Vamos a cerrar el expediente aquí en Zacatecas. Ok. La autoridad se negó a informar o dijo no saber. Pero ahí lo raro es que una autoridad dice, no sé de quién es el espectacular, Ya semana publicidad. pero luego tiene También. publicidad. Ey. Entonces ahí vamos a cerrar con ese posicionamiento y ya el tribunal definirá, ¿no? Bueno, Si la autoridad negó información, ¿y a qué se hace acreedor? Bueno. Así es. Sí. O tal vez el tribunal diga, no, síguele. espectacular, ¿no? El tribunal puede decir, síguele, ¿no? Pero para darle vista al tribunal, Vero, necesitamos que Que vaya. comparezcas. Puede ser por escrito, Ok. por escrito. Y asentemos, porque si ese dicho es solo mío, a lo mejor medio vale. Pero si el dicho es tuyo, Claro. sí, Digo, sí. porque la verdad es que para el 2027 los quiero todos. ¿Verdad? Vamos a empezar. Ándale. Me encanta porque siempre me pone nerviosa y ahora se la boté. Entonces, prepárate, Ine, porque Muy bien, voy con muy todo. bien, vamos. Gabriel Contreras, qué gusto tenerte. No, gracias. Me estaba acordando que la última vez que estuvimos aquí fue todavía en la elección extraordinaria. Bueno, que querían tumbar, ¿te acuerdas? Estábamos Ah, sí. Que nos echaban la culpa a los medios de comunicación. Ah, que sí. Sí. tumbó el tribunal local. Todavía estábamos haciendo proyecciones de si se anulaba o no. Sí. Fíjate que yo ahí me embarqué porque yo ya dije públicamente. Está saliendo al aire y tienes a más de 100 personas escuchándote, hasta Los Ángeles, California. Yo había dicho públicamente que si la elección realmente se anulaba, yo no iría a la extraordinaria. Sí. Digo, yo no les voy a hacer la extraordinaria. Sí. Digo, me salvé de esa, no sé si de la que viene. Sí, pero era una barbaridad. No había manera ni. Todos los indicadores, cómo rastreas, si hay cierta influencia por los medios de comunicación, con tantos votos, no había ningún. Y ni siquiera se propone en el tribunal para hacer la presunta ecuación, nada más fue un supuesto en todo momento. Fue un supuesto construido por los tribunales, porque ni siquiera la impugnación daba.
para lo que el tribunal concluyó. El tribunal integró Entre paréntesis, ahora sus propias conclusiones, más allá de lo denunciado. el que votó el proyecto de la anulación, Joel, ahora está compitiendo para consejero electoral del IES. Entonces, pues ahí Ok. o sea, funcionan las autoridades electorales porque tienen adentro un sistema de evaluación y de competencia que recordarás el nombre, Matías, donde tú concursas una plaza, donde tú tienes profesionalización, capacitación, etcétera. Pero ya cuando tú llegas al término de las consejerías, a los ministros, digo, a los magistrados, todavía esta parte de las cuotas de los partidos pues, sigue siendo... Formalmente no, pero las tentaciones de la clase política nunca se acaban. No, Al contrario. Y fíjate que es algo extraño. Son unos malditos ambiciosos. Algo extraño en Estos. en la clase política porque, digo, ¿qué ganan? Un chingo de lana. No, hombre, a veces ni lana ganan. O sea, ¿qué gana No se la ganan, se la roban. ¿qué gana un personaje político pervirtiendo los procedimientos, por ejemplo, para la selección de personal? Ey. pues Ahí, ahí son mensajes de impunidad. Y de control, ¿no? De pretendida impunidad. Claro. Hay un filósofo francés, Cipolla se escribe, y yo digo que le dicen Chipola. Él escribió un texto que se llama Las leyes de la estupidez humana. Y el grado más grave es aquel que causa un daño sin recibir nada a cambio. O a veces causa el daño y además sale dañado. Sí, entonces no entiendo, digo, no se entiende a veces la clase política, pero siempre hay acomedidos. Siempre hay acomedidos que Claro. quieren meter mano. Siempre hay acomedidos. Ay, caray. Bueno, Como pues ya- dijo el Oxiso, con hambre y sed de poder. Un hambre y sed de poder. Pues harta. Llegaron bien hambreados y bien sedientos. Y ya vienen a lo que sigue. Sí. A ver, para el que Para eso estamos aquí, ¿no? Porque están diciendo, no, muy padre, saquen aquí para tomar agua, ¿no? Ya luego vemos, pero ese es el tema que hoy nos tiene aquí. Solamente hago prueba de audio con Gabriel porque me dicen que se escucha un poquito. Gabriel tiene la voz suavecita, pero habla fuerte. Habla a ver, fuerte. mi Gabo, no, escribe muy duro. A ver, cuentas, a ver, 1, uno. 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Y luego traemos un delay de 10 segundos. Todo bien. ¿Ya se escucha bien? A ver, acá la gente. Buenas noches, Gabriel se escucha bajito. Gracias, Jesús González. Y vámonos entonces. Ya, creo que ya. Vamos a hacer que ya se escuche. Oye, qué cosa. De veras, a veces si pudiera entender. Hay programas que cero errores. Y claro, todos me importan, ¿no? Pero cuando tengo invitados, cuando es un tema que me sobremanera me importa, ay, hay detallitos que a veces dices, me llevan. Ahí se ve el cariño que nos tienes, Vero. No, al contrario. No, ustedes saben que sí, si no estuvieras aquí. O sea, podrías negarte como cualquier simple funcionario. ¿A poco no es de, no, es que, no, Vero, estoy bien ocupado y luego te vemos ahí echando semillas, ¿no? En el básquet, como un tal Rubén. No, La gobernanza. nada que ver. No, oye, perdieron como siempre, ¿verdad? Perdón los de básquet. Ayer. Sí, Me tocó el se le traficar. acabó a cierta funcionaria la exposición y el show ahí. Oh, otra. Bueno, Pero ¿ya bueno. se escucha bien, Gabriel? Bien. Muy bien. Vamos a darle entonces. No, siempre nos tratas bien, Vero. Mira, bueno, Y se agradece. le comentaba un poco a Vero porque ha surgido este tema una y otra vez, no nada más en este procedimiento, sino en todos los procesos electorales que hemos conocido porque el vacío legal permanece. La gente siempre tiene muchas dudas y es difícil tratar de contextualizarlos porque además toda la parte electoral es muy técnica, excesivamente técnica. Si lo legal de por sí es técnico, lo legal electoral es Técnico y circunstancial. muy extenso. Peor tantito. Quisiéramos aterrizar un poco esta situación de los campaña, los equipos de campaña que se cruzan ahora en estos momentos políticos con los informes legislativos. Ahorita en Zacatecas hay efervescencia electoral. ¿Por qué? Porque ya se acercan los tiempos del cambio de gobierno. No le vamos a llamar sucesión porque pues esas son otras cuestiones. Simplemente un cambio de gobierno, viene una elección en 2027. Esperemos que sigas al frente de la Junta Ejecutiva Local del INE porque pues, la verdad eres de las pocas autoridades que le da objetividad
el proceso A lo que electoral quedan. actualmente en este, De eso ya en hablaremos. este rediseño electoral en el país, y todavía falta la reforma que está pendiente ahí. Hoy, con lo de la ley de amparo que ya se aprobó, las reformas de la ley de amparo, pues cada vez tenemos menos herramientas de defensa de la ciudadanía. Pero bueno, lo que quisiéramos irte exponiendo poco a poco y que nos platicaras, porque tú tienes experiencia de sobra en todos estos elementos, ¿cómo entender primero los elementos de propaganda política, publicidad personalizada relacionada con los informes legislativos? Y luego, ¿en qué sentido podría o hasta dónde podría entenderse un acto anticipado en este caso de precampaña? Porque evidentemente no hay un proceso electoral, no hay un calendario, no hay una convocatoria. Y luego, entonces, ya el último, el acto anticipado de campaña, pero pues, son otras condiciones. Pero ¿te parece si empezamos por lo primero? Estos días hemos visto los informes, por ejemplo, de Carlos Puente, de Saúl Monreal, de Ulises Mejía, de mismo De Julio Miguel Holguín. Varela, de Javier Torres, todas las autoridades que han estado como en el foco precisamente de los informes legislativos y que dentro del marco legal han utilizado los, si no me equivoco, son 7 días antes, 8 posteriores de difusión de 7 días previos, 5 días después. 12, ok. 12 días. No, pues peor. Dentro de ese marco está permitido ¿qué motivos? Sí, vamos a ese tema porque son temas ruidosos. Hay aspectos de la vida política, social, electoral que han sido regulados, pero como dices, el legislador los deja a medias. Lo deja a medio y tal vez con intencionalidad, ¿no? Con intencionalidad. Se decía alguna vez que si estableces un derecho y no das el medio para ejercerlo, es una forma de agregarle hipocresía al autoritarismo, porque queda peor. Queda peor que si no lo regularas, porque pareciera ser una burla. Claro. Estas regulaciones vienen de la reforma de 2007, reforma constitucional de 2007, después de aquella elección tormentosa de 2006, Calderón Andrés Manuel, que hubo mucho acomedido, ya les llamamos acomedidos, mucho acomedido que le metió ruido a las campañas, dinero sin saber su origen, que interfirió en las campañas. Aportaciones. Es más, para decirles de manera más simple, creo que un monumento al desorden político electoral fue Fox. Fox previo a su candidatura. Los amigos de Fox. Sí, Los siendo amigos de Fox. gobernador de Guanajuato, duró el tiempo que duró de gobernador, lo duró en campaña, lo hizo de campaña, con recursos, no han de haber sido de sus peculios, de su patrimonio. De sus amigos. De sus amigos, que luego se supo quién eran. El conclave de los amigos Tabalino Corrodi, que después fue con Andrés Obrador. Sí, después, ya que no lo juntó, destapó la cloaca, digo, era un ámbito de lavado de dinero, muy desarrollado. Eso ocurrió en la campaña de 2000 y medianamente siguió hacia 2006. Sí. Después de 2006, lo que el legislador quiso evitar es exactamente lo que Fox había hecho, la promoción personalizada con dinero público. Entonces, lo que se prohibió en 2007, en el 134 constitucional, no es una prohibición legal, es una prohibición constitucional. Prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos y se establece de manera simple, llana, clara. La comunicación social de los entes públicos, cualquier ente público, la comunicación social no debe incluir nombres, voces, imágenes o símbolos, ni símbolos siquiera, que impliquen promoción personalizada del servidor público. Es decir, el dinero público no debe servir para que los personajes hagan campaña o para que se posicionen políticamente. Es una prohibición, no dinero público en la promoción personalizada. Sin embargo, se estableció una excepción. Este es un mandato constitucional, 134 constitucional. No promoción personalizada de los servidores públicos y otro principio que también va de la mano. De manera simple y llana establece que los servidores públicos de cualquier ámbito, siendo servidor público, está obligado a administrar los recursos que tiene bajo su responsabilidad con imparcialidad y sin interferir en la equidad
de la contienda entre los partidos políticos. Creo que son dos principios básicos fundamentales que no cuesta trabajo entender y que si se cumplieran, creo que el país empezaría a transitar ahora hacia la democracia. Bueno, pero regreso a este punto. Prohibida la promoción personalizada con dinero público. Excepción, ¿qué excepción le dio la ley al mandato constitucional? El 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la famosa Ley JIPE, estableció que en el caso de esta prohibición del 134 de la no promoción personalizada, habría una excepción cuando se tratara de informe de labores. En el caso de informes de labores de los servidores públicos, puede haber promoción con nombre, imágenes, voces, símbolos del servidor público, pero tiene sus condicionantes. Una condicionante es que sea una vez al año, que no se haga durante el periodo de campañas electorales. En el caso de ser un año electoral. De ser año electoral, exacto. Entonces, una vez al año, no durante campaña. 7 días. Y que la publicidad, esa publicidad que cuesta, pueda estar al aire solamente 7 días previo al informe y 5 días posteriores al informe. Nada más. El informe debe hacerse en el ámbito geográfico donde se ejerce la responsabilidad. Que en este caso los titulares o los funcionarios que están en las cámaras, pues es todo el Estado. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, un diputado federal, en el caso de un diputado federal, cuando llega a la Cámara es representante popular y ya no tiene distrito, ya no tiene entidad. O sea, tiene el país. Es representante en el país. En el caso de las senadurías, ahí está, es una naturaleza jurídica del cargo distinta. Un senador no es representante de la nación, no es la representación política de la sociedad, es representante del Estado. La figura del senador es propia del sistema federal. En la República Federal hay un poder central y hay poderes en las entidades. Esas entidades tienen una representación ante el poder central y esa representación la cumplen los senadores. O sea, el senador lleva la representación del Estado dentro del sistema federal. No es un representante popular, propiamente dicho. Y su ámbito de responsabilidad es el Estado. Es el Estado. Por ejemplo, en el ámbito de fiscalización, porque la autoridad tiene capacidad de fiscalizar dentro de este marco legal de los 7 días previos y 5 posteriores, toda la parte de difusión con recursos del funcionario involucrado, se tiene que dar parte a la autoridad electoral, que en este caso, si es un diputado federal, un senador, se tiene que dar parte al INE, o si son diputados locales, presidentes municipales, se tiene que dar parte al Instituto Electoral. Sí. ¿Por qué? Porque está dentro del modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, la autoridad electoral fiscaliza eso. Mira, cuando se publicó ese mandato constitucional, que fue en 2007, finales del 2007, en enero del 2008 se publicó el código anterior a la ley y traía estas mismas reglas. Y el INE, el IFE todavía era IFE. Recuerdo que el IFE nos instruyó a las entidades, hubo una instrucción expresa para que monitoreáramos la campaña, la promoción personalizada. Vigilen, observen, fiscalicen y si hay promoción personalizada, integren expedientes y denos vista. Recuerdo que el primer round me lo aventé con un alcalde de Matamoros, en Tamaulipas, porque este amigo, agarrapado al recibo del agua potable, enviaba una imagen tamaño carta de él, su imagen de campaña, pues, adherida al recibo. Recibo del agua para que llegue. Recibo del agua, así es. Entonces abrimos un expediente, una investigación, y ya se abrió el procedimiento, se le emplazó para que compareciera, y un día me habló, de hecho iba a Matamoros, me habló. Dice, oye, creo que andan mal ustedes. Dice, porque en esa legislatura en la que se aprobó esa reforma, dice, yo era diputado federal. Y esa no era la intención. O sea, no para mí. O sea, no, a mí no me aplica. Le digo, ¿sí? Es que, le digo, aquí ya no se trata de intencionalidades o lo que hayan querido hacer. Se trata de lo que la ley dice. Claro. Y iniciamos expedientes a diestra y siniestra. Era 2008.
año preelectoral. Sí. Y el Tribunal Electoral nos regresó con todo. Dice, si esos eventos de promoción personalizada no afectan a un proceso electoral en marcha o por iniciar, tu IFE, todavía era IFE, tu IFE, no tienes competencia para conocer de esos procedimientos. Puedes integrar el expediente, si es el caso. Si hay una violación a la ley electoral, Se integra expediente. se integra un expediente, pero debes darle vista al órgano de control que regula los actos de ese funcionario. Es como tu órgano interno. Exactamente, si se trata, por ejemplo, de un alcalde, el alcalde le puedes dar a vista al órgano interno, que no va a hacer nada, pero, o su superior jerárquico, no tiene superior jerárquico, pero está el auditor superior del Estado. Se le da vista al auditor superior del Estado porque hay un funcionario público del Estado gastándose el dinero en promoción personalizada. Entonces aquí la conclusión es esta. Cuando esa promoción personalizada no afecta a un proceso electoral, el INE puede integrar el expediente, pero si hay que aplicar sanción, la tendrá que aplicar el superior jerárquico del servidor público que comete la irregularidad o el órgano de control. Entonces, si es un servidor, un funcionario que tiene superior jerárquico, hay solución. De hecho, tuvimos ejemplos en la última elección de presuntos actos anticipados, que tanto fue como con Miguel Varela como con Jorge Miranda, y los terminaron integrando a la legislatura. Claro. Que era el auditor superior del Estado. el auditor superior del Así Estado, es. que era quienes tenían que, en el caso de Miguel Varela, entonces a la federación, que era el todo federal. Pero fíjate que inclusive en el caso de Miguel Varela fue un caso ahí raro. El IES recibió la queja y la batió, la recibimos nosotros Sí. y le dieron dimos trámite trámite al INE, y el INE dice, ¿qué hacemos con ella? Y se le envía a la Sala Superior del Tribunal Electoral y le dice, oye, tribunal, a ver, sala, revisa, ¿quién sería la autoridad competente para conocer de esta falta? Y la Sala Superior dice, bueno, si la afectación se da en una entidad y el proceso electoral presuntamente afectado es una elección local, mándasela al Instituto Electoral del Estado. Claro. Y esa queja se vino al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la queja de Varela por promoción, por faltas al 134. Entonces, aquí el problema de estas regulaciones, y lo digo de manera muy simple, lo que la regulación trata es evitar o prohíbe que el dinero público sirva para hacer campañas, que se utilice dinero público en la promoción personalizada. Si esa promoción está en el marco de un proceso electoral, corre el riesgo de actos anticipados de campaña o de precampaña. Por eso es que el INE conoce, o el órgano electoral conoce, y aplicarán las sanciones electorales correspondientes. Es decir, si hay actos anticipados, habrá una sanción a quien los comete. Pero cuando ¿En qué momento son las sanciones? Ahorita no. Ahorita quien tiene competencia para conocer de una posible falta Sí. son los entes fiscalizadores. Pensemos, hay publicidad Aquí la tengo. en la calle. ¿Sí? Que no dice informe de labores, informe legislativo, no dice eso. Vamos a suponer que fuera informe de labores, vamos a suponer. Bueno, si no dice cuándo, pues cómo mide los 7 días y los 5. Entonces, por ejemplo, en el informe del gobernador, por decir algo, que ya sabemos que es el 8 de septiembre, le cuenta los 7 días previos, 5 días después. Sabes claramente qué días puede haber publicidad del informe. Si esa publicidad se excede, cuesta. ¿A quién? Le cuesta al Estado. Digo, No, ajá, aquí, pero ahí te va. ¿quién paga? Ahí te va. Si los recursos con que se pagó esa publicidad son del Estado, debe auditar el auditor superior del Estado. Al gobierno del Estado. Porque hay un daño patrimonial. Digo, si yo soy un ente público y me dan 10 pesos Claro. para mi nómina Pues es para la nómina. y me pago 20, hay un daño patrimonial. Y ese daño patrimonial debe sancionarse. La reparación del daño, o sea, no es solo que me apliquen una amonestación, suspensión o me corran. No, hay que reparar el daño. Debe repararse el daño. Y entonces, ahorita, si la publicidad de estos informes de labores se excede,
quien debe conocer de la falta, digo, el INE puede integrar el expediente porque van a llegar las quejas. ¿Solito? O sea, el INE ya detectó y dijo tantas bardas, tantas calcomanías, tantos espectaculares. ¿El INE ya hizo eso? Traemos quejas ya. Ya están procesándose en el INE. ¿Qué va a hacer el INE? El INE le va a terminar dando vista al tribunal y el tribunal al ente auditor, al superior jerárquico o ente auditor. Esa es la falla, ese es el lado flaco de esta reforma. Si el INE tuviera atribuciones para sancionar, pues tal vez la presidenta no fuera presidenta. Así es, pero el INE no tiene atribuciones para sancionar. O sea, En el INE hacemos la talacha, pues. Sí quedamos claros en esa parte, porque también hay mucha gente que dice que es que el INE no sirve para nada, que el INE no hace... El INE no. A ver, vamos por partes. O sea, el INE lo que nos está explicando Mateo es precisamente eso. Puede integrar el expediente y se lo turna a la autoridad que tiene competencia en este momento. Le damos vista al tribunal. Exacto, el tribunal Electoral. electoral de la Y el tribunal le envía para sanción al superior jerárquico o al órgano de control. que en estos casos serían para senadores, sería la Auditoría Superior de la Federación, diputados federales también, Auditoría Superior de la Federación, para los locales, que son presidentes municipales, Sí. El auditor superior del Estado. el auditor superior del Estado. A ver, permíteme un poquito. ¿No se escucha a Gabriel? A ver, Gabriel trae el micrófono A. ¿No ese es el tema? Porque yo normalmente... ¿No quieres que le ponga yo mi micro? Sí, porque Y luego no, tú, Vero. me interesa. No, yo ahorita veo porque me interesa de sobremanera Gabriel. Y no hemos logrado estabilizar el... No, o sea, esto es básico. Es parte del proceso, pero es parte del proceso. Sí. Un, No, dos, tres, gracias. dos, tres, ya se Pero de escucha, verdad siempre se me escucha, se escucha, se escucha. Pues ya ves, ya no quieren que hable. No, me queda claro, pero no yo. A ver, Gabriel, vámonos con Gabriel hasta que se Sí. escuche. Es que trae vibraciones electrónicas arriba de los decibeles Ay, ay. permitidos. ¿Ya escucha Gabriel? Ya me escucho, ya me escucho, ya me Listo, escucho. ya hasta acá te escuché tu risita. A ver, entonces tenemos 32 minutos que no escucha Gabriel. Muy bien, volvemos a empezar. No sé a qué se deba, pero bueno, no, amigo. Bueno, pero bueno, haciendo el resumen de lo que llevamos Porque yo avanzado creo hasta que ahorita. Matías ha sido- Sí, bastante claro. El INE sí es autoridad competente que puede integrar el expediente de lo que encuentre irregularidades, que por ejemplo, en el caso, no sé si tenemos ahí las imágenes de bardas, Claro. videos de gente pintando bardas con el nombre de legisladores federales. O sea, y solamente dice el nombre, por ejemplo, en la mañana tú publicaste el de Carlos Puente, dice Carlos Puente, diputado federal. Nada más. Única y exclusivamente, y no dice Primer informe de actividades, porque además ya concluyó el tiempo de publicidad en ese caso. Claro. También tenemos stickers de la senadora Verónica Díaz que dice Verónica Díaz Robles, senadora Morena. Y nada más. Eso es publicidad, no dice nada de informe legislativo. Sí. Tenemos otros ejemplos donde hay bardas también de Guadalupe, Vero Díaz, etcétera. O sea, no hay como tal referencia a Un un identificador. informe legislativo. Claro. A comparación de lo que hicieron pues, otros personajes políticos, que en el caso fue el Propio propio Saúl, Saúl, ¿no? el propio Ulises. Miguel Varela, el propio Javier Torres. Claro. También hay otros casos en donde la gente dice es que Miguel Varela estaba repartiendo playeras con su nombre. Sí. Bueno, en ese caso la autoridad también tendrá que integrar algún expediente para ver qué finalidad tuvieron esas playeras y por qué se estaban. ¿Y cuál es el origen de los recursos para financiar las playeras? Si También. pueden en producción irnos apoyando con esas imágenes para hacer esta correlación, ¿no? De que estamos hablando. Ya lo hemos pasado toda la semana. Sí, tú suéltala, donde dice Carlos Puente, donde están pintando, porque no sé ahora qué van a poner. Las de Verónica Díaz, mayormente en Guadalupe. Ah, bueno, pero para Aguascalientes, yo, porque fui el fin de semana, contabilicé hacia Aguascalientes, digo, considerando su territorio de injerencia, 10 espectaculares. Para Fresnillo, otros tantos, y entonces hay algunas cosas, ¿no? Y ahora sí, Matías, vamos escuchándote en ese sentido, porque creo que o no le entienden, o siendo ellos, vaya, el cargo que hoy ostentan, no saben que hay que ser claros con la información. Y otra cuestión, hay a veces un exceso de información, de publicidad. ¿El INE tiene alguna especie de catálogo en donde cuando se integra el expediente dice un espectacular debe de tener un costo más o menos entre esto y esto? Porque vemos repleto de espectaculares todo y dices, a ver, a los legisladores locales se les dieron 250,000 pesos. No transparentaron ese recurso. Tienen que transparentarlo.
¿Para qué? Para que precisamente la autoridad competente, que en este caso es la Auditoría Superior del Estado, pero que el INE también pueda hacerlo y el propio IES, que no lo estamos dejando a un lado, que tengan esa referencia, a ver, está aprobado para los diputados locales 250,000 pesos, pero yo veo que hay tanta publicidad de este otro, ya no son 250,000 pesos. Esa es la parte donde ustedes podrían integrar el expediente y decir, nosotros registramos más allá de lo que se le otorgó al legislador X de dinero para la difusión de su informe, ¿no? Sí, ahí son ¿cómo le llaman los abogados penalistas? El interés jurídico que cuidas, que tutela pues la norma, ¿no? Uh-huh. Por un lado, que no se haga uso indebido del dinero público en la norma general, pues, y que no se afecte un proceso electoral. Por eso quedó regulado en la ley electoral la excepción al 134. Está bien, no te gastes el dinero público en tu campaña, en tu promoción personalizada. Uh-huh. Y lo electoral dice, bueno, puedes aplicarle 7 días antes, 5 días después, con todo lo que traigas, pero solo 7 y 5. Exacto. Y una vez al año. Y en el ámbito geográfico donde se ejerce el cargo, y debe ser publicidad institucional. Debe ser institucional, quiere decir el Senado de la República o la Cámara de Diputados. O sea, no puedes invertirle dinero de la Cámara de Diputados al Senado para publicidad partidista. Uh-huh. Porque habría un apoyo, un financiamiento ilegal a la promoción de un partido político. Claro. Exactamente. Y eso se sanciona. Entonces, el INE, digo, si hay quejas, las tramitamos, integramos expedientes, pero no, el INE no tiene atribuciones para sancionar. Uh-huh. Sí, para investigar, no para sancionar. Investigamos, hacemos la talacha. Y he de decirles que a veces es desesperante armar los expedientes, entregárselos al tribunal y el tribunal enviarlos a un superior jerárquico que tal vez es el que le permitió hacer el desorden a determinado servidor público. Mira, la que nosotros tenemos de copia que nos compartieron hoy presentan queja precisamente hoy en el INE recibida a las 2:52 de la tarde de un ciudadano militante de Morena en contra de la senadora de la República, Verónica del Carmen Díaz Robles. Presuntamente alude él por conductas que violentan lo establecido en el 134, párrafo 7º y 8º de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y dice, relativo a la propaganda gubernamental, indebida promoción personalizada, actos anticipados de pre-campaña y la utilización de recursos públicos por parte de la denuncia en carácter de servidora pública como senadora de la República. Ahí ustedes tendrán que integrar obviamente el expediente de la queja y en caso de encontrar algo lo pasan al órgano interno de control. Si hacen requerimientos, por ejemplo, tienes que definir cuál es el origen de los recursos para esa publicidad. Para la promoción. Ahora vamos a pensar que alguien pinta una barda como la que vimos, ¿no? Uh-huh. Alguien le prestó la barda y te la pinten en mi casa. 500 pesos, 1,000 pesos. Claro. Y la pintas, y a lo mejor si la dejas un año ahí te cuesta lo mismo, ¿no? Claro. La pintada. Ahí el problema, a lo mejor el daño no es tanto. Pero si tienes espectaculares, el espectacular te cuesta cada día. Uh-huh. Estar ahí, la publicidad. Así es. La barda te cuesta solo pintar la barda. Pero un espectacular te cuesta la publicidad, la colocación y el tiempo que esté ahí. Así es. Que nunca lo retiran y las bardas pueden durar otros sexenios. Entonces yo puedo decir, si yo soy el indiciado, digo el denunciado, puedo decir es que yo le pagué a Gabriel para que pusiera ahí mi espectacular 12 días, pero él no lo ha quitado. Pero responsable. Pero lo que no se dice es que realmente yo le pagué por un mes. Y tú no sabías. Y nada más, ahí me recibió por 12 días, ¿no? Exacto. Es decir, una manera de cubrir. A ver, que además ahí no hay papelito, a menos de que lo rentes en una empresa formal que se dedique a renta de vallas y así. Sí, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que subyace, al final de cuentas, es una actitud remisa al cumplimiento de una norma. Así es. ¿Cómo poner orden a esto? ¿Qué soluciones hay? Pues les digo que luego es desesperante el comportamiento de los actores políticos. Y les hago una reflexión de 30 segundos. Uh-huh. Un día los humanos decidieron organizarse políticamente
porque el desorden a nadie favorecía, ¿no? Ya que se acaban y se comen unos a otros, bueno, vámonos poniendo de acuerdo, nos organizamos como sociedad, ponemos una autoridad que nos ordene y normas, reglas del juego. Esta es la autoridad, estas son las reglas del juego y todos estamos llamados a cumplirlas, porque todos estuvimos de acuerdo en organizarnos de esta manera para que el desorden no nos coma. Pero hay nuevas generaciones. Cuando hicimos ese acuerdo, pues va llegando más generaciones. A esas generaciones hay que instruirlas, hay que educarlas en las bases del orden para que se comporten conforme al orden establecido. Por eso se inventaron las escuelas. Y la gente va a la escuela, aprende a leer y estudia leyes y doctorados, etcétera. Para eso es la escuela, para educarnos y aprender a vivir como seres racionales en una colectividad. Lo cual quiere decir que las faltas al orden, las irregularidades o los incumplimientos a la ley solamente estarían en un ser no racional o poco racional o que no fue cultivado suficientemente para comportarse como ser racional en sociedad. Y la ley nos dice, claramente el Código Civil Federal dice, que el desconocimiento de la ley no beneficia a nadie. Exacto. A nadie beneficia. No te exime. No te exime de la responsabilidad. Tiene una excepción. Y a veces pienso si ahí caen muchos. Dice el Código Civil que si bien la ignorancia de la ley no beneficia a nadie, en casos de extrema ignorancia, pues sí, pues no se puede sancionar, pues. O sea, por tarados ignorantes no se sanciona. No serían susceptibles de responsabilidades. Pero creo Pues, que no estamos en el caso. Es un juego. Sí, porque la gente va a la escuela. Claro. La gente aprendió, está en el ejercicio de un cargo público, de una responsabilidad. Y el día que entró en funciones del cargo, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Exacto. Y las leyes que de ahí emanan. ¿Qué leyes emanan de ahí? Pues todas las leyes. Entonces, especialmente las que rigen su propia labor. Entonces, si yo protesto cumplir y hacer cumplir esta Constitución, lo mínimo que tengo que hacer es conocerla, saber qué dice y entenderla y cuál es el propósito de las reglas constitucionales. A nosotros nos pasa mucho que a veces incluso le tienes que explicar al político o al funcionario o al empresario qué es la ley de derecho de réplica, la ley reglamentaria de derecho de réplica. ¿Por qué? Porque es el ámbito en donde nosotros nos movemos. Mínimo tenemos que conocerla, porque qué es lo que aplica, qué es lo que no aplica. Sí. ¿Y cómo? Y de qué manera, ¿no? Sí. En estos otros ámbitos, no nada más asumieron una postura, sino que hicieron una campaña comprometiéndose, hicieron compromisos, etcétera, precisamente entendiendo que hay un marco legal. Y también hay salvedades del marco legal y hay lagunas del marco legal, que es donde ahora se prenden muchos para hacer este tipo de manifestaciones, que es a lo que iba. O sea, supongamos que en el modelo de fiscalización te dice X funcionario, X legislador o legisladora, pues fíjese que me prestaron todas las bardas, yo no le invertí ni un peso. Me las ¿Eso dieron. en la fiscalización procede como tal? ¿Todo es préstamo? Mira, si estamos, hago el símil, no es el caso, pero cuando fiscalizamos campaña, un candidato puede decir, no me costó nada. No me costó nada. No me costó, alguien me lo aportó. Bueno, alguien te aportó en especie. Exacto. Y es una aportación. Sí. Lo que decía hace un momento, ya no lo comenté, Gabriel. Si tenemos tabuladores, sí. De todos los informes que recibimos de gasto, todos los partidos informan, los candidatos informan, y ahí tabulamos, por ejemplo, cuánto cuesta un agua. A lo mejor alguien dijo que le costó 5, alguien le costó 10, 15, claro. Pero de esos costos reportados por los propios partidos, promediamos. Y de ahí tenemos tabuladores para saber en qué arbitrio se pueden mover los precios. Claro. Y si dices que no te costó porque alguien te lo aportó, bueno, pues si eso que te aportó en el mercado vale 100 pesos, la aportación es de 100 pesos. Y hay que ver si la reportaste, si no la reportaste, hay falta. Y si el ente que te lo aportó es una fuente legal de financiamiento, no es lo mismo que lo haga un particular. Claro. Vamos a suponer que Vero anda en campaña y yo particular le patrocino una barda, un espectacular, yo particular de mis recursos y dejo Constancia de que así fue. Pero
A lo mejor yo, servidor público, le aporto 10 bardas, pero no de mi dinero, sino del arca pública, pues eso es sancionable. Claro. Fíjese que en los tiempos recónditos del derecho, los juristas, medios filósofos, tenían un principio, dice, el derecho no hay que escribirlo, porque ya escrito se va a prestar a las malas interpretaciones. Basta y sobra con entender el principio general que el derecho regula. Y si lo entiendes, no necesitas tenerlo escrito. Entonces, esto de las lagunas, más que lagunas, hay abusos. Claro. Y quien está en el ejercicio de una responsabilidad pública y no tiene la capacidad para renunciar a A este tipo de prácticas. a los beneficios, si no tiene la capacidad para renunciar a beneficios que le dan las ventajas indebidas, no contribuye al desarrollo social. Es decir, si en lugar de renunciar a ventajas indebidas, de renunciar a prebendas que te dan ventajas indebidas, las aprovechas, pues le está rompiendo el principio de equidad a una competencia. Ay. Entonces, no tienes que tener la ley ahí a detalle. Creo que un problema de nuestro sistema es que la ley llega a estar tan detallada que pierde la generalidad. Sí. Entonces ya no traes el principio general, sino traes un catálogo de qué sí se puede y qué no. Más bien ves el que no se puede para Es poderlo. un laberinto de por dónde me voy para llegar. Exacto. Ándale, entonces si te dice no puedes hacer A, B, C, D, F, G, entonces dices, bueno, lo que no está aquí sí lo puedo hacer. Ajá. Entonces el error de la autoridad es ir tasando conductas o ir haciendo un catálogo de conductas no realizables. Basta y sobre que diga, no puedes robarte el dinero público o no puedes disponer del dinero público Con otro fin. para hacer tu campaña. Así de simple, Gabriel. Así de simple, pero no tienes que darle un catálogo de qué sí puede y qué no Claro. puede. Simplemente el dinero público tiene un fin y aplícalo. Y no lo distraigas con Con fines otra. personales o partidistas Sí. o para afectar la equidad entre la competencia. Ahora, mira, cuando se regularon estas normas de no promoción personalizada, nosotros le hacíamos una apuesta a los partidos, a los funcionarios. Le digo, es que no sean majes. Los principales agraviados pueden ser ustedes. Claro. Le decía yo al alcalde de Matamoros, a ver, alcalde, imagínese que usted tiene su gallo para sucederlo en la elección, o usted quiere ser candidato a diputado. Y se da cuenta que el secretario del ayuntamiento, su secretario del ayuntamiento, se está birlando el dinero del ayuntamiento y anda haciendo campaña para el mismo cargo que usted busca. Ahora ¿Cuál sí. sería su respuesta? ¿Lo deja caminar? Ah, no, pues es que no se vale. Pues no se vale. Cuando no es para ti. No se vale. Pero si usted no está interesado en ese cargo Claro. y a lo mejor quiere que su secretario sea diputado, Claro. pues a lo mejor lo deja, que servirle el dinero público para hacer promoción personalizada. Entonces creo yo que en el ámbito de los propios partidos, de los propios servidores públicos, tiene que llegar el momento en que entre ellos se cuiden y nos ayuden a generar este equilibrio. Es decir, que ellos mismos sean los denunciantes. Digo, si yo, vamos, en el INE así A ver, evolucionamos. perdón. Qué bueno que haces esto y perdón la interrupción. ¿Sí me escucho? Bueno. Y no les das también como esta salidita de, ay, es violencia política de género. O sea, oye, la denunciaste. ¿Y quién la denunció? Un hombre. Ah, no, es que es por mi condición de mujer, ¿sí? No o sea, invoques a Satanás. no, o sea, es que ya los conozco. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahora en día se ha pervertido toda esta cuestión de la violencia política de género como una herramienta política en todos los ámbitos. Pero, ¿a ti cuántas denuncias llevas? Y ninguna. Pues, y ninguna va a proceder. Hasta medidas cautelares. ¿No? Medidas cautelares Hasta el carro quemado. Mal, ¿No? mal notificadas, aquellas que fueron a Cierto. NTR a dar. No, una chulada de la Fiscalía de Murillo. No, y espérate el cinismo que saca los huevones del Congreso y todavía salen los despistados porque no le avisó al marido, ¿verdad? De la que nunca va al Congreso. Entonces acá da cuenta de, oiga, que no debería estar en comparecencia y sale acá defendiendo a su mujer. Dices tú, no. O sea, mínimo avísale que no fuiste a trabajar. No, y el tipo con un procedimiento legal encima. ¿no? O sea, Matías, Hay vamos mucho cinismo. mucho. O sea, ya es así como de, mejor cállate, ¿no?
O sea, porque además de esto, traes esto. Lo que acabamos de ver, lo que está a los ojos de todos, las bardas, los espectaculares, que no acreditan ninguna actividad específica. O sea, porque hasta tontos son. Informe labores, chingue su madre, lo que quiero es Y que tal salga mi día. nombre, ¿no? Pero si Tal no, día. esto se configura como ¿qué, Matías? Ese Carlos Puente, Verónica Díaz senadora, y por ahí anda uno rarito, ¿verdad? Que dice RR, ¿no? Porque- Otro que dice ajá. RR. Bueno, mínimo, si hay un expediente abierto en un momento dado, se tiene que acreditar el origen del recurso. Exacto. Ahora, el informe de labores debe ser, comentado ya hace un momento, institucional. Y debe seguir las reglas de la comunicación social del ente público al que pertenece el funcionario. Es decir, las cámaras, entiendo yo, deben tener políticas básicas de comunicación social. Hay que seguir esa ruta. Es decir, debe ser eminentemente institucional. Claro. Tiene Y- que proteger la institución de donde Sí, proviene. y no puedes revolver, por decirlo así, o confundir dinero público para un informe de labores que es legal, que está permitido, con estas condicionantes, a hacer promoción partidista. Recuerdo en el año pasado, antes de que iniciara el proceso electoral En el 24, en el local, 21. que Varela rindió su informe aquí en Zacatecas, pues está bien, rinde su informe. Sí. Pero amaneció el bulevar tapizado de propaganda, pero no era, bueno, sí decía tercer informe aquí abajo, muy chiquirinito, Qué bueno que lo pero dices. había logos partidistas. A ver, o sea, ¿qué? la propaganda era partidista. Lo importante es que diga, ¿no? No importa el tamaño. Entonces, acá abajito, tercer informe, digo, si te paras a ver si, mira, ahí dice tercer informe. Exacto. El problema que vimos ahí, Exacto. que había propaganda de un partido político. Entonces le requirió al partido para que retirara la propaganda partidista. Le digo, si va a promover el tercer informe, pues haga la promoción institucional, es el tercer informe. Entonces, Claro. en estos momentos, por No, ejemplo, no al partido en político. la imagen que veíamos de los stickers que están repartiendo los automóviles que dice Verónica Díaz, senadora Morena, ¿se puede emitir medida cautelar para que se quiten esos Claro. stickers? ¿Se le requiere al partido o no? Bueno, ¿O se le podría? Y en la barda de Carlos Puente. aquí por ejemplo. el problema para el tema electoral, es decir, dentro de las atribuciones del INE es, y el tribunal ya no lo dijo, si esa publicidad personalizada, promoción personalizada, afecta un proceso electoral, tienes competencia para conocer. ¿A 2 años de un proceso electoral? Estamos a 2 años. Vamos a suponer, si esto estuviera ocurriendo en septiembre del 26, Sí. pues ahí Sería ya otro no, momento. ahí ya no le piensas. Oficiosamente operamos. Claro. Pero estamos fuera de un proceso electoral. O sea que pudieron empezar a hablar de esto desde el día siguiente que llegó el gobernador. Aquí el asunto es el recurso, el origen del partido, recurso. exacto. Y más Y tiempo. ese asunto, ya el tema del dinero, Sí. si no afecta a un proceso electoral, queda en la responsabilidad de los entes fiscalizadores. Digo, aquí no sé si el auditor superior le alcance para ver lo que ocurre No, pero me refiero a que si el sticker dice Morena, se fiscaliza al partido. al partido político. Sí, Eso dice sí se Morena. puede fiscalizar. Sí, y la publicidad partidista esta puede hacer en cualquier momento. ¿Y si las letras son de color verde? O sea, si no tiene el partido. Porque en ningún lado de lo de Carlos Puente tenía el verde, No, pero sin no embargo dice- las letras de Carlos Puente están en color verde. Ahí es el problema, pues puede ser Publicidad promoción personalizada. Si no afecta un proceso electoral, el ente auditor debe de rascarle caer a la- A ver, y entonces, definir cuál fue el origen y de si hay daño recurso. patrimonial, pues se sanciona. hoy 15 de octubre 2025, esto que estamos teniendo hoy, A un avis- año de que inicie el proceso electoral. Así es. ¿cómo se va a configurar entonces? ¿Nada? Tal vez habría que buscarle el origen del dinero. Exacto. O sea, pregúntate tú, bueno, a lo mejor la gente tiene mucha lana, ¿no? Tal vez recibe herencias, son empresarios, No estamos hablando de Adán Augusto, pero, Por sus actividades alternas. la ganadería. pero ese gasto de tener, el recurso de tener un origen, Claro. mínimo eso se debe investigar. A ver, acabas de decir, hay topes. Les dieron 250,000 pesos. En la local. Tú haces una comparativa, haces números, no cuadra. Si ellos se gastaron 400,000
de esos 250 aprobados, ¿qué pasa con el exceso? Se sanciona el Se partido. tiene que acreditar el origen del recurso. En juicio tienes que acreditar cuál fue el origen y ver que la fuente de financiamiento sea lícita. Si el gasto salió del partido, el partido lo tendrá que reportar en algún concepto determinado. Es decir, antes de pensar en sanciones, Claro. lo mínimo que sí debe hacer es esclarecer el origen de El los origen del recursos. recurso. ¿Lo van a hacer? ¿Cuál es el origen del dinero? En juicio. ¿Hasta Se investiga. qué momento? Ya que se integra el expediente, Ya. lo judicializas en el tribunal. Aquí no es cuestión de ciudadanía o de otros iguales, de acercarte y decirte, vengo a denunciar este acto, ¿cómo? ¿No? Las quejas van a llegar, pero... Y el INE tiene atribuciones para requerirle a particulares, autoridades, aunque luego no nos contestan. También, bueno, he de decirte que cuando un particular o autoridad se niega a informar al INE, el INE tiene atribuciones también para iniciar procedimientos sancionadores contra la autoridad que le negó información. O Sí, contra el particular. O contra un particular. Todo es sancionable. El problema es que el INE en sí no tiene la atribución de sancionar. O sea, nosotros armamos expedientes. Pero sí de investigar. Hacemos Lo importante, la- lo que dice Matías, es, ahorita el tema es la fiscalización, en donde sí entra, además de las quejas que ya tiene el INE, Sí. en donde sí entra es precisamente en eso, en el origen del recurso, porque hablando de un caso hipotético, si se encuentra el INE que cierta campaña fue promocionada con dinero de un partido, tú llegando ya a un proceso electoral tienes un antecedente de que el partido le dio preferencia a un aspirante. ¿Y te pueden tumbar la candidatura? Pues eso ya va más A adelante. ver, es- Norma Galarza comenta algo interesante. Dice, así lo hicieron con la campaña de Claudia Sheinbaum. Tapizaron bardas, hicieron espectaculares a nivel nacional 4 años antes. Claro. Fíjate que justo es lo que les comentaba hace un momento. Si el INE El sancionara, gran desorden en... Si el INE sancionara. no fuera presidenta clave. Sí, me cae. En los tiempos de la reforma del 2007, el ejemplo a erradicar o la conducta a erradicar era la actitud que había tenido Fox. Fox precandidato antes de 2000. Recuerdo que el IFE todavía, cuando arma el informe de gastos de campaña, todavía no existía la regulación de precampañas. Y la campaña, todavía en 2000, duraba 6 meses. Iniciaba en enero del año de la elección y terminaba hasta previo a la jornada electoral. Entonces el INE, el IFE de entonces, fiscaliza todos los gastos de campaña de Fox, fuera del proceso electoral. Y el Tribunal Electoral le dice, IFE, tú solo puedes auditar la campaña. Pero el gasto fuerte, los kilos de billetes, se habían gastado fuera de campaña. Exacto. O ya los había pagado. En campaña ya nomás surtieron efectos. Entonces no sirvió de mucho la investigación que hizo el IFE. Ahí creo que quien tuvo la virtud de ponerle el cascabel al gato fue Enrique Jackson. Enrique Jackson era senador Del PRI. Sí. del PRI. Sí. Y destapa una fuente de financiamiento extranjera a la campaña de Fox. Entonces, muestra cheques de empresas extranjeras que habían entrado a la campaña de Fox. Y empieza el debate, ¿no? Pero ya Fox presidente viene el revire, ¿no? Y destapa el financiamiento de la campaña de La Bastida, el Pemex Gate. El IFE acreditó al menos 500 millones de pesos de Pemex al sindicato y de sindicato a la campaña de Fox, ni siquiera al PRI, de La Bastida. Y ahora con Morena las aportaciones con lo de los temblores de la Ciudad de México. Al fideicomiso, sí, El fideicomiso que se fue que se formó. Sí, a subsanar. Bueno, más bien a apoyos y Sí. luego viene todo este carrusel de funcionarios. Ahora funcionarios Sí, que ahí estaban lo que se tomando hizo en el fue un banco. fideicomiso para apoyar a los damnificados. Sí. Y lo raro fue que el gasto del fideicomiso no se lo gastaron los candidatos en su campaña, pero el candidato lo entregaba como si fuera nombre Ey. propio. Exacto. Ese fue el problema. Entonces, este desorden que traemos, piensen en 2000.
la denuncia del Pemex era de 1.600 millones. El IFE solo acreditó 500 millones de Banorte a la oficina de campaña de la Bastida. Ni siquiera al PRI, sino en la oficina de campaña, en efectivo, 1 millón de billetes de 500 pesos. Y ahí viene el desorden. Luego, entre PAN y PRI se acompañaron para exhibir el desorden, que terminó sancionándose hasta 2003. Amigos de Fox y Pemex, 1.000 millones al PRI. Digo yo que los 1.000 millones debieron haber sido al PRI. Creo que la Bastida debió haber sido encarcelado. Claro. Porque él fue el artífice y Fox debió haber sido desaforado igual. Pero bueno, digo, el de Brasil, ¿no? ¿Cómo se llama? Por un departamento que le agarraron, se fue a bote, ¿no? Lula da Silva. Lula da Silva. Luego viene Oye, 2000. Matías, lo que tú quieres decir es que no va a pasar nada. Ahí te va. Entonces, ese fue el desorden que provocó la ley del Sí. 2007. Ahora estamos esperando otra ley por el desorden que generaron las candidatas en el 24. Las campañas a la presidencia, las señoras las iniciaron un año antes de la elección. El IFE, sí, empezamos a integrar expedientes para acreditar actos anticipados y el tribunal, la sala superior, sale con la embajada de que IFE le instruye al IFE. Tu IFE regula esos actos para que no vayan a cometer actos anticipados de precampaña o de campaña. Le digo, pues si ya están en precampaña, hombre. Sí, o sea, ahí algo se absurdo. estaban aventando la bolita entre el tribunal y el INE, el Consejo General, de quién regulaba qué, cuando ya estaban al corriente todos los... Ya estaban en campaña. Ya había campaña como tal. Así es. Entonces, con ese desorden monumental, Sí. pues esas dos candidaturas son un monumento a la descomposición política electoral. Y nada de que no, violencia política de género, si al contrario, rebasaron los límites mucho. legales conocidos Así es. y por conocer. Y no hubo, la autoridad no tuvo herramientas para detenerlas. No las tuvo. El INE pudo haberle negado el registro, pero el tribunal pues se lo hubiera habilitado. Entonces sí estamos en esquemas muy complejos. A donde voy es que el desorden es tanto que es desesperante. ¿Qué veo yo como solución? La única solución, si un día se da, está en el elector. Es decir, yo elector, si me preocupo de conocer a las candidaturas, tendré que votar por una candidatura que no venga de un proceso de violentación constitucional y legal. ¿Qué garantías tengo yo como ciudadano? Le digo a las electoras y electores, ¿qué garantía tenemos que una persona que llega a un puesto de elección quebrantando el orden legal Pues, ¿qué esperas? va a ejercer la autoridad Quebrantando la misma. con apego a la ley? Si para llegar ahí, Pues creo que estamos teniendo claro esto, ¿no? así es. Entonces ha sido la historia. Desde 2000, yo recuerdo, hacíamos esa reflexión en foros, eventos. ¿Cómo pensar que alguien que llega de manera ilegal a un cargo va a ejercer el cargo de manera legal? ¿Estamos dormidos o nos hacemos los dormidos? Exacto. Entonces pensar que la clase política por sí sola va a redimirse, No, de ninguna manera. no lo va a hacer. Y que la gente se va a poner a conocer a sus candidatos y no va a pasar eso tampoco. Tendremos que hacerlo. Entonces, los pocos equilibrios que los se dan es la guerra que entre ellos mismos hay, ¿no? Claro. Entre ellos mismos hay... Pero al final del día uno como ciudadano, eso también tiene que quedar claro. No tenemos interés jurídico en esto. Así es. Ahora, mira, Bien, yo no soy militante de ningún partido político, no puedo ir a denunciar X situación. Porque... Aunque tenga N elementos. Mira, piensa en esta posibilidad. El equilibrio en el juego político a veces se genera por los propios actores. Sí. Les pongo el caso Pemex Gate, amigos de Fox. Entre PAN y PRI se litigaron y medianamente se dio un equilibrio y permitió crear reglas del juego para regular esos actos ilegales. Pero cuando lo regulas ya hay otras innovaciones Exacto. de actos Sí, por ilegales. supuesto. No, y dejas pasar y entonces nunca pasa nada y el mensaje es hazlo, no pasa nada. Y esperas que entre los actores políticos haya equilibrios. Pero ya hay alguien que se juntan.
No importa el color, se juntan para quebrantar el orden. Claro. Y entre ellos se protegen, se cuidan. Entonces la autoridad electoral, No lo que juegas ahí. reciben en la ley a veces es una manzana envenenada porque te dan tareas Imposibles. que no te llevan a nada. Eso. Eso lo vimos desde 2007, le decía yo a mi jefe. Le digo, estas son maromas mentales porque nos trae haciendo talache, integrando expedientes Que al final no van que a al final no proceder. quedan en nada. Y espérame aún, porque no hay que perder de vista algo, y ya casi vamos pues, para finalizar por el tiempo que se vino encima. ¿Qué va a pasar con el INE? Bueno, me ganaste el planteamiento porque yo iba a decir una solución posible, y esto lo hemos venido diciendo hace 20 años, bueno, 2017, que son 18 años, Sí. 2007, perdón, cuando se publicó esa ley que restringe la promoción personalizada. Si el INE no tiene atribuciones para sancionar, es papel mojado. Así es. O sea, no sirve absolutamente para nada la prohibición constitucional. Y pensar que el mandato constitucional se va a cumplir de buena voluntad por los actores políticos No va a pasar. es una ingenuidad. Al menos en este país no. Decía el meme Garza allá en Tamaulipas, los actores políticos no obran de buena fe ni en el baño. Entonces, porque están en el juego político, pues. Claro. Están en el juego Y los político. intereses son muchos. Y si están en el juego político y actúan de manera honorable, pierden. Claro. ¿Dónde se ha visto? Ya no digo. Pero bueno, ¿Dónde se ha visto? No, pero hablamos de la generalidad, ¿no? Porque luego dicen, es que este sí, este no. A ver, Nah. todos están en el mismo supuesto. Todos. entonces la solución, Vero, Gabriel, auditorio, ¿Hay solución? la solución está en los electores. Claro. No, pues bueno. Digo, pues si seguimos votando por lo mismo, pues vamos a seguir igual. Si la gente sigue votando por una beca de 4,500 bimestrales, esperen lo mismo. Pues O mínimo, O digo, peor. mínimo hay que ver a quién nos ponen de candidaturas. Ahora, ¿quién define quién sean los candidatos? ¿Cómo? Es ¿Quién otro define? problema. Sí, ¿quién define? Pues allá arriba. Es otro Las problema. Digo, el cúpulas. elector solo vota por lo que le ponen enfrente. Claro. Sí, vota. Entonces, soluciones. Tenemos que romper los esquemas caciquiles de los partidos, abrirlos y que un ente ajeno al partido, una autoridad como el INE, regule la elección de sus dirigentes y de las candidaturas. Ahora, si en un partido hay más de una candidatura, pues mandémoslos a todos a la elección, no hay ningún problema. Digo, si la 4T tiene 4 o 5 candidatos a la gubernatura, pues pongamos una boleta y que el ciudadano decida cuál de ellos. Si el PAN y el PRI traen otros 3 o 4, pongámoslos en la boleta. Y que el ciudadano decida quién al menos una variedad más amplia, Claro. quién es la candidatura. ¿Para qué? Para saber quién tiene en verdad representatividad. Así es, y que no sea un designio caciquil el que lo determine. Si no democratizamos la vida interna de los partidos, Nunca vamos a salir de la vamos a estar dando vueltas con como un remo. ratones. No, y es el debate que se ha tenido en la autoridad electoral desde hace mucho tiempo. O sea, seguimos estancados en los dilemas de la partidocracia y no hemos pasado a la ciudadanización del sistema político. Mira, en los años 80, 90 se habló de ciudadanizar a la autoridad electoral. Se ciudadanizó y tuvimos soluciones. Pero la puerta de acceso al poder, la única vía, aun cuando hay independientes, candidaturas independientes, El monopolio sigue siendo. pero el monopolio de las candidaturas está en los partidos. Sí. Y si ese monopolio, digo, se oye bien decir que está en los partidos, pero si fuera en el partido como entidad de interés pública, el partido como entidad el que decide, a lo mejor tendría buena decisión. Pero cuando es una persona, no es el partido, sino una persona, un cacique, un mandamás, el que determina las candidaturas, pues se pervierte la elección. Bueno, venimos de una elección judicial, dime si no es el monumento a la perversión que las candidaturas a un cargo de juez o magistrado tuvieran que haber desfilado a ser entrevistados por alguien que no tiene ninguna función, Claro. ni en lo electoral, ni en lo político, ni en lo formal, ni en lo informal. O peor aún, Matías, ya vivimos el procedimiento y en ese entonces el sistema político medio funcionaba. Cuando impidieron, los legisladores en ese entonces restringieron, y estaba Carlos Puente, de hecho, en esa aprobación, Sí, restringieron siempre ha estado. el dinero de las televisoras a las elecciones para
para meter y darle preferencia a ciertos candidatos. Hoy estamos en el peor supuesto posible. Sí. O sea, 50 personajes políticos de México sin visas. ¿Por qué? Por supuestos o anclajes con el dinero ilícito del narcotráfico. Ya no estamos hablando de que las televisoras definen la elección. Ya estamos hablando de que un poder mucho más grande que el propio Estado define elecciones. Y fíjate que yo creo que no es el narcotráfico, Gabriel. Digo, ante la delincuencia Claro. de la clase poderosa empresarial, el narcotráfico es un niño de pecho. Claro. O sea, el gran problema del mundo, no de México, el gran problema del mundo es el lavado de dinero Exacto. y las facturas falsas. El huachicol. El huachicol El fiscal. SAT reporta, por ejemplo, que 11,000 empresas en un año fiscal determinado tienen movimientos económicos por más de 4 billones de pesos y no pagan impuestos. Es decir, más de 1 billón de pesos que se debe pagar. Este es el gran problema del país. Claro. Nada más que nos pintan, digo, o cuando se habla de delincuencia crees a alguien ahí tapado y con un rifle. No, Como la Fris. Sí, digo, ellos son gente hasta, pues, sacrificada. Sí, y con un ingreso promedio hoy en día ya Así ni es, sí, siquiera sí. ganan El tanto. problema son los jefes. Sí. Entonces, si es un problema serio, ¿a dónde vamos entonces? ¿Hay ¿a dónde solución? vamos? Sí hay solución. Digo, tenemos el poder de decisión los ciudadanos. Basta y sobra con que nos El pueblo bueno y manifestemos. sabio. Pues ¿Es bueno y aunque sabio? no sea, mira, para ganarle al mal hay que ser más malos que el mal. Estoy de Entonces acuerdo. necesitamos Que hacer dicen, pa' eso. un cabrón, cabrón y medio. Tenemos que hacerlo. ¿Qué va a pasar con el IFE? Bueno, ¿Qué va a pasar con el INE? en los temas de la reforma, 10 temas de la reforma electoral. Uno de ellos es la democratización de los partidos políticos. Sí. Y hago una acotación, porque luego trascienden cosas. Hay gente alterada porque dice que la reforma electoral es leonina. No hay todavía iniciativa. O sea, no hay una iniciativa de Como reforma tal, no se ha electoral. discutido nada. No está. Ok. Están los foros. Los foros son un diagnóstico. A lo mejor ya tienen las líneas, pero en los foros es un diagnóstico para armar la iniciativa. Si la oposición al régimen se queda con los brazos cruzados, como lo hizo en 2022, pues sí nos van a llevar al baile. Claro. Porque no es tan simple que el PAN y PRI digan, bueno, pues si lo vas a hacer tú, hazlo. No. Recordemos que el PRD en los años 90, el PRD sin canicas en la bolsa, Sí. fue el motor que impulsó las reformas electorales que fueron abriendo el régimen paulatinamente. Un partido sin una fuerza como la tiene o la tuvo el PAN y el PRI. Entonces creo que aquí la gran responsabilidad es de la oposición Claro. de modular la reforma. Mínimo salvar sus plurinominales. Así. Bueno, ahí te va, fíjate. Entonces no hay iniciativa. La iniciativa la veremos en enero o febrero. Ok. Vienen los foros. ¿Qué va a pasar con Sí. el IFE? El IFE seguramente se va a ir compactando. El INE. El INE, perdón. El INE se va a ir compactando. Estoy hablando en el IFE. El IFE de 2007 para acá se fue llenando de accesorios. Accesorios. Entonces llega el momento en que ya no te puedes mover por tanta tarea accesoria, no sustantiva, Sí. no estratégica, que se le fue asignando. Y en el INE central, yo les diría, de la gente que dirige el INE a nivel central, consejeras y consejeros, tareas estratégicas tal vez 3 personas las traen. Lo demás están viendo ahí las minucitas, ¿no? Lo no estratégico. Sí. Entonces creo que lo que viene para el INE y seguramente para los OPLES, si subsisten, es compactarlos a lo estratégico, hacer elecciones. Hacer elecciones, eso es lo estratégico. sí. Porque por andar, Lo sustantivo. luego nos quedamos sin Juan y sin las gallinas. Entonces, regresar a lo estratégico. La parte, creo que el baluarte del el INE, lo que hace valer el trabajo operativo, es el servicio civil de carrera, el servicio profesional electoral. Mientras el servicio profesional exista y esté fortalecido, no importa quién dirige el INE, no importa quién esté en la cabeza del Sí. Consejo Los brazos General, saben cómo funcionar. porque las entidades operamos, yo les puedo decir, digo, no somos, ustedes me conocen, yo no soy un funcionario desatento, subversivo o desobediente. Pero nosotros cumplimos una función electoral con base en lo que dice la ley. Claro. O sea, yo no tengo que preguntarle a mi jefa
cómo hacer lo que tengo que hacer. Claro. Porque la ley me lo está diciendo y ella no me lo tiene que decir. Ella lo único que tiene que hacer es que verificar que yo lo Que tú haga lo bien. estés haciendo. Así funcionamos. Es decir, no dependo yo de mi superior jerárquico para cumplir mi tarea. Entonces pienso, por ejemplo, en la función legislativa. Imagínate, yo soy un simple delegado del INE, en la escala a la mejor jerárquica de autoridades. Sí. Yo soy, no sé, el último del eslabón, delegado del INE, y ejerzo mi función con responsabilidad y con apego en la ley, y no le tengo que preguntar a nadie, ni espero líneas. Pienso en quien ejerce la función legislativa. Un legislador que es un representante popular, representa la soberanía nacional o del Estado, sometido a entes de poder, a veces informales, pues eso no tiene solución. Entonces sí, creo que necesitamos una emergencia cívica, civil, de que asumamos como ciudadanos nuestra responsabilidad y decirles hasta aquí se llegó. Los males del país, fíjate, desde el siglo XIX había no era sociólogo, no era politólogo, simplemente era un ciudadano jalisciense ilustre, Mariano Otero. Él veía cómo se comportaba la sociedad, ¿no? Dice, los escépticos que creen que el esfuerzo es inútil y terminan haciendo nada. Exacto. Los optimistas que creen que todo se va a dar por obra y gracia Del Señor. y terminan haciendo nada. Y entre unos y otros van los bribones abriendo brecha. Eso es lo que nos pasa. Digo, Estamos llenos de bribones. Hace 200 años. Entonces creo que es tiempo de despertar y decir, nosotros somos los actores principales del sistema político y tenemos que modularlos. Viene la reforma electoral. El INE seguirá siendo INE, a lo mejor cambia de nombre, pero el nombre es irrelevante. Yo les diría, si se fortalece el sistema, el servicio civil de carrera, tenemos elecciones garantizadas. Bien. Y el otro tema que se está tratando en la reforma, y les adelanto porque me inscribí a ver si no hay espacio en el foro, traigo una ponencia para la representación política, precisamente de los pluris. Sí. Los pluris. Y ya Suena que como pandilla, ¿no? ya que se habla de pluris, fíjate, Y a veces así son. me voy a aventar esta, parece paradoja, pero no. Eliminar los pluris, sí, todos, eliminar Sí. los pluris, pero fortalecer la representación proporcional. Hay una confusión. Los políticos creen que pluris y representación proporcional es lo mismo. Sí. Y corremos el riesgo que al eliminar los pluris se eliminen También se la vayan representación estos. proporcional. ¿sí? Sí. Entonces hay que despertarles ahí. A ver, los Harta tarea. plurinominal es una forma de candidatura. Sí. Es una lista. Es pluri porque lleva muchos nombres. Es plurinombres. Los otros son uninominales porque es una candidatura por distrito. Bueno, la propuesta va en que si eliminemos la lista pluri, pero se mantenga la fórmula de elección solo representación proporcional. Ok. Y que los candidatos no sean votados en lista, porque en lista ¿quién los conoce? Sino Sí, que los sean, que hacen campaña. que sean votados en distritos uninominales, Ok. que tengan contacto con el elector, y después de la elección hacemos la lista. El Ok. más votado en primer orden. Y asignamos a los más votados. No a los que me dijo el partido político que votaran. iban en el primer Exacto. lugar. Sí. No Eso lo es que decidió la... democratizar. Sí, porque si no sigues con la cúpula diciendo quién va a Entonces ser el eliminas candidato. los pluris, pero mantienes la representación RP. proporcional. Oigan, ¿les parece algo? Miren, esto ya se acabó. O sea, hablando 2025. Ya estamos a 15 de octubre. Y prácticamente 2026 estaremos con otro escenario y empezando el año, digamos, en el que ya podemos hablar de otras cosas. Si así ustedes deciden, para tener ya como este compromiso social, porque creo que hay muchas cosas, Sí. aquí nos vemos. O sea, pensemos, no sé, si quieren uno antes de terminar el año y luego ya empezando 2026 será ¿Cómo cerramos? otra oportunidad. Pues hay que darle seguimiento a lo que viene, que A ver. sería la reforma. Que creo que ya a la gente, no sé si nos pasan ahí algunos comentarios, ya les quedó, creo que más que claro, Sí. cómo está el tema ahorita de la publicidad
de la promoción personalizada, de los actos anticipados que serían de precampaña hasta que empiece la elección, qué autoridades son competentes, quién puede sancionar, quién integra expedientes y pues ahora sí que, como dijo Matías, les toca a ustedes, porque uno como ciudadano no tiene interés jurídico. Partidos políticos, militantes, empiecen con las Ustedes. quejas, empiecen con las denuncias, ¿no? Si se excede en las reglas de la publicidad de los informes, el ente auditor es quien debe sancionar. Así es. Y si el ente de auditor no sanciona, hay que ir contra el ente auditor. Exacto. Bien. Digo, esta es una cadena de Sí. responsabilidades. Hay que seguirlo. Y ya que lo dices, Vero, creo yo que tenemos un compromiso grande. Y bueno, yo veo, los veo a ustedes en su función de comunicadores, Aunque luego el INE nos reclama. nada más tienes un requerimiento. Ya van Mati, dos. y te fue muy bien. Ya van dos. ¿Quieres ver la segunda? ¿Requerimientos? ¿O más bien quieres ver la primera? ¿Otro requerimiento tampoco te había hecho? Tienes ¿De la qué? fotito justo de donde viene lo de Guadalupe, como dicen, en esta me despido. Bueno, Ya con esa me despido, no, para que te acuerdes. Porque ¿a quién le requirieron gastos de campaña tú? ¿A ti? ¿a ti? Sí. Ah, pues sí, ¿Ya oye. tienes la foto? Wow, imagínate cuánto La cuesta, es última, espectacular. del espectacular. Donde está Vero. Es Vero Trujillo. No, qué pacho. La mía. ¿La de RR quieres? La mía, la de Vero Trujillo. Cuando sacaron bardas, hartas bardas, Ah, ¿eh? sí, que Y todavía el sigue INE ese me tema. requirió, Por gastos de Por gasto campaña. de Que campaña. no informaste, Vero, no informaste. porque no era candidata, porque no estoy afiliada. O sea, son de esas cosas que dices, Ni militar. Fíjate que había un agente de tránsito que detuvo un parroquiano, dice, su Mira. tarjeta de circulación, no traigo. La licencia, no traigo licencia. Digo, pues no traes licencia, no traes tarjeta de circulación, no traes ni carro, órale. No soy vas yo. para adentro. Así te hicieron a ti. Así te hicieron No. a ti, Vero. no, ok. Es otra Vero. No, bueno, yo los acompaño en su responsabilidad. Y realmente les agradezco, Vero, Gabriel. No, gracias. Les reconozco lo que hacen porque son tiempos complejos, pero Ya tenemos como 6 años con tiempos complejos. tienen una función social que cumplir y las responsabilidades ya no se las dan ustedes, Así es. les llegan solas. Sí, Sí, Y muchas si puedo ciudades. acompañarlos con todo gusto, gracias. tal vez hacia finales de año les tenga noticias y tal vez en el nuevo año, en el año que viene, yo pueda ser más libre. Ah, ok, no, pues entonces ya te tendremos como consultor. No sé hasta permanente. dónde eso me preocupa. Pero pues hay que ser libres. Oiga, pero ahí estamos pendientes libre soy, con, libre los, soy. con los comentarios, ya los vamos checando. Sí, poco a muchas poco con gracias, tiempo. Gracias por Hugo. todos los que se conectaron. Que fueron Ahí está. varios. Ahí está. Ay, estás. qué bonita soy yo. La güereja, Es mi Vero. vida. Y te Ahí está, requirieron Vero. por gastos de campaña. Y me regañó el INE por esa, que yo ni puse. ¿No? No traes ni carro, órale. ¿Cómo? No traigo No ni... traes ni carro. Como el del tránsito, no traes No licencia. traigo licencia, no traes soy- tarjeta de Permiso. circulación, no traes ni carro, vas para... Vas para adentro. Y así fue. Bueno, regresamos a Cuadro y les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que se hayan conectado, a quienes permanecieron, a quienes lo vean en repetición. Y bueno, con todo lo que esto nos llevó a algunas cuestiones técnicas, Matías, como siempre, buenas Bueno, noches. buenas noches, Gracias Gabriel. por todo, por Don todo. Matías, felicidades Mi por querido lo que Gabo, hacen. con permiso. Y gracias siempre por el espacio. La chamba Gracias está siempre. hecha. Gracias a todos por vernos. Buenas noches, descansen, hasta mañana.